Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bienvenida, Jocelyn. Vamos a celebrar juntos esta acción de gracias por el don de la vida que Dios te concede. A mí en lo particular me da mucha alegría acompañarte porque he visto tu crecimiento espiritual en el servicio que prestas en esta capilla. Eso te hace una muchacha que vaya aspirando a crecer todavía aún más en el amor de Dios. Espero que eso tú lo sepas guardar, conservar en tu corazón, pero sobre todo también con tus acciones, en la obediencia, en el cariño, en el amor y en el respeto de tus papás y de todos tus seres queridos. Yo te recibo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante. Espíritu Santo. Amén.
El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con ustedes. Pónganse de pie, por favor. Como dije en la entrada, ¿verdad? A Jocelyn, es una alegría poder recibirte en esta capilla en la cual tú prestas tu servicio. Y mira cómo Dios nos acomoda muchas cosas. El canto precisamente habla de ese servicio, ¿verdad? Déjame servirte, Señor, en donde sea tu voluntad. Y hoy eres tú una muchacha que vienes aquí a dar gracias a Dios por el don de tu vida, pero sobre todo también en acción de gracias por todo la alabanza, el amor con que le ha servido pues casi 2 años, desde que comulgaste por primera vez su cuerpo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios que somos pecadores. Por eso juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero y con la alegría desde nuestro corazón hermoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Traes la Biblia? Vamos a entregarla de una vez. Jocelyn, recibe la palabra de Dios, en la cual encontrarás su sabiduría, para que conduciéndote como hija de la luz, sepas vivirlo, amarla y guardarla en tu corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que la adornaban. Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. ¿Cómo estás? ¿Contenta, feliz? ¿O estás triste? ¿No? Porque no veo que te sonrías mucho, ¿eh? Decía hace un ratito Jocelyn que me daba alegría porque de celebrar esta misa, porque fíjate que en los 2 años, 7 meses que llevo en esta parroquia, en primer lugar, no había celebrado una misa de una muchacha que sirva al altar. En segundo lugar, las muchachas llegan 20 minutos tarde a la hora indicada. Tú llegaste antes que yo. Y en tercer lugar, porque estoy seguro, por ser quien eres y por el servicio que prestas, esta misa la estás disfrutando, porque sabes de qué se trata, ¿verdad? Bien, por eso es mi alegría entonces. Lo importante que me hace sentirme alegre, porque por primera vez voy a sentir que no voy a hablar a una roca sentada, adornada con un vestido bonito. No, voy a hablarle a una muchacha que está entendiendo lo que estoy diciendo, porque llevamos 2 años conociéndonos, ¿ah? Desde tu primera comunión. Ok, mira, acabamos de escuchar el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, que nos sigue hablando sobre la destrucción de este mundo. Y yo ya he dicho en los domingos pasados, que tú vienes a misa, que la destrucción de este mundo va a llegar en el tiempo que Dios quiera que llegue. Pero para nosotros los cristianos no debe ser una preocupación, y menos para ti, como una jovencita católica, que ciertamente apenas va abriéndose paso en el camino para vivir lo hermoso de la vida, pero con las convicciones, los mandamientos y las virtudes y actitudes de la Virgen María, en tu persona, yo te aseguro que no vas a arrepentirte de vivir esta vida, ¿verdad? Y cuando llegue el momento, pues bueno, pues tendremos que irnos los que nos tengamos que ir, porque para eso hemos nacido al final de cuentas. Pero algo dice muy claro Jesús, Jocelyn: cuidado con aquellos que vengan a engañarnos. Cuidado con aquellos que vengan a envolvernos y a quitarnos de la verdad para llevarnos a la mentira. Mucha gente en el trayecto de la historia de la salvación no han entendido los proyectos de Dios. Te pongo un ejemplo. Muchos chamaquitos hacen su primera comunión y ¿qué pasa? Se van. Nunca vuelven a venir hasta que se van a casar. ¿Ah?
Tú hiciste tu primera comunión y fuiste perseverando, hiciste tu segunda comunión, tu tercera comunión, tu cuarta comunión, tu quinta comunión, hasta llegar a la confirmación. Hiciste la confirmación y de esa confirmación también ya pasó casi 8 meses, ¿verdad? Y yo espero que ahora que me han cambiado de capilla, bueno, quién sabe si me vaya porque están diciendo que ni me van a recibir ni nada, pero bueno. Yo espero, no esté yo aquí, que tú continúes con ese servicio. Porque si tú continúas con el servicio, entonces venga quien venga, no te puede robar tu fe, no te puede robar la verdad en la que tú ya has creído. Porque son muchos los jóvenes que ya no creen en Dios, pero tú has creído. Y si tú has creído, entonces tienes que cuidar 3 cosas. Primero, saber escuchar la palabra de Dios. Yo entiendo que a veces como jovencitos pues están jugando, no ponen mucha atención, pero si tú aprendes a escuchar lo que Dios está hablando por medio de su palabra, por eso le di esa relevancia a la Biblia, que te la entregara tu madrina de Biblia, para que supieras que era el principio de lo que íbamos a escuchar y que está guardado ahí. Y que si tú mañana pasado lo quieres volver a retomar, ahí lo vas a encontrar. Segundo, nunca apartarte del cuerpo y de la sangre de Cristo. Aunque vendrán sacerdotes que ya no les den la sangre como se las di yo en este tiempo que estuve, que a mí me ha gustado mucho pues alimentarlos de esa manera espiritual, tú no te apartes del cuerpo de Cristo. Ya les enseñé que lo que hay ahí verdaderamente es tejido de un corazón humano. Y el tejido del corazón humano que está en la hostia consagrada tiene el ADN, el mismo ADN que tiene las manchas de sangre de la sábana santa. O sea, has entendido que Cristo está presente en la Eucaristía, que no es una simple hostia, no es una simple harina, que así sabe. Porque si yo te diera un pedazo de carne crudo que se convirtiera en la hostia, no me lo aceptarías, te daría asco. Por eso es que el Señor no hace esa conversión, pero sí esa transubstanciación. Y tercero y último, si tú has aprendido a escuchar la palabra de Dios y has aprendido que el cuerpo y la sangre de Cristo te fortalece en los momentos de debilidad, de las circunstancias difíciles, de los problemas en tu vida que todo joven enfrenta, el tercer punto es actuar como una hija de Dios. Si tú has escuchado la palabra, si te has alimentado del cuerpo de Cristo, entonces tu actuar tiene que ser como una verdadera hija de Dios. Y si tú eres una verdadera hija de Dios, vas a aprender a amar a tus prójimos, vas a amar a tus amigos, vas a amar a tu papá, a tus abuelos, a tu hermano, a los que te rodean. Incluso vas a aprender a amar y a pedir por tus enemigos, porque siempre vamos a tener. No somos monedas de oro para caerles bien a todos. Pero que no caiga en nosotros el egoísmo, el egocentrismo, la vanidad, la angustia, el pecado. No, sino que a ti te conforte siempre la alegría. Si recuerdas una de las palabras que me decían el domingo en esta despedida, que cuando me veían llegar y oían mis estruendosas carcajadas, era un anuncio de que venía feliz. Por lo regular yo siempre lo soy, muy pocas veces me enojo. Pues que esa felicidad que Dios nos ha impreso también te la imprima a ti, para que tú seas una muchacha feliz, que nunca te arrepientas de servirle en el altar, que nunca te arrepientas de cumplir sus mandamientos, porque el que cumple la voluntad de Dios no se equivoca. Va a llegar el día que este mundo perezca, Jocelyn, y el Señor va a venir con la siega y va a separar a la cizaña del trigo. Yo espero que seas trigo.
Yo espero que tú seas guardada en el granero de Dios y no que haya sido la cizaña que haya sido arrojada afuera, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Los que somos católicos debemos vivir con la esperanza de vivir en la vida eterna. Y este mundo se va a acabar, pero para los que no creyeron en Dios. Para los que creemos en Dios, continuamos en la siguiente vida. Y yo espero que algún día nos encontremos allá. Muchas felicidades. Sigue siendo esa muchacha alegre, aunque últimamente te vi media triste. No sé por qué, pero sé que no pasa nada. Sé que estás bien. Y cualquier cosa de verdad que se te ofrezca, que necesites, ahí tienes a las mamás que nos ayudan en la capilla. Ahí tienes a tu abuela en la que puedes confiar plenamente. Y si no, aquí me tienes. Y en lo que pueda te he de ayudar. Muchas felicidades y que Dios te bendiga siempre. Le damos un aplauso. Vamos a ponernos de pie. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y digámosle confiadamente: te rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a los propósitos. Oremos. Por la paz de las naciones, para que libres de toda perturbación puedas servirte con responsabilidad. Oremos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna. Oremos. Por todos nosotros que estamos aquí reunidos, acompañando a Jocelyn, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios nos ha dispuesto y los pongamos al servicio de ella, para que nuestro provecho y el de ella de tal manera sea que nuestro corazón siempre aspire a los bienes eternos. Oremos. Por Jocelyn, para que con lo aprendido desde su comunión y su confirmación pueda seguir creciendo en el Espíritu del Señor y ser una mujer digna ante los ojos de Dios. Oremos. Por el papá, los abuelitos, los hermanos, los tíos, todas las familias de Jocelyn, para que aprendan a ser piedras no de tropiezo en su vida, sino piedras que sean ejemplo, piedras que le ayuden a construir su camino, que la acerque a Dios. Oremos. Dios Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad,
es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que pueden, pónganse de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, cantemos como el Señor nos ha enseñado. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un abrazo de paz.
Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. De pie. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues démosle un fuerte aplauso a Jocelyn. Bueno, pues yo espero que disfruten mucho tu fiesta, que disfruten mucho este día, que reflexionen mucho las palabras que te dije. Después las repites ahí, si las grabaron en el video, las repites a ver qué me dijo el Padre, porque a lo mejor no le entendí bien. Y que sigas creciendo pues en esa juventud, pero no una juventud como caballos desbocados, sino una juventud que vaya saboreando paso a paso lo que tú vayas dando, haciendo y realizando en tu vida. Hay que vivir las etapas sin adelantarnos. Hay que darle su espacio a las diferentes etapas. Estás entre la adolescencia y la juventud. Vive como un adolescente. Ya llegará el tiempo que vivas como joven. Después vive como joven, ya llegará el tiempo de que vivas como una mujer madura. Vive como una mujer madura, ya llegará el tiempo que te cases o que te vayas de monjita. Bueno, es una ilusión, ¿verdad? Nadie sabe, nadie supo, solamente Dios, porque cuando nos atrapa, nos pone por los caminos que ni siquiera quisiéramos recorrer, pero así es Dios. Así que muchas felicidades, Jocelyn. Les doy la bendición a todos. ¿Manda? La oración. Perdón, sí. Antes de la bendición, quiero que hagas la oración de la quinceañera.
para consagrarte a Dios, a la Virgen María. Señor Dios mío. Señor Dios mío, te doy gracias por darme la vida al creerme tu imagen y semejanza y por llamarme a ser tu hija en el bautismo. Quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a tus hermanas y hermanos a lo largo de mi vida. Amén. Le damos un aplauso. Ahora sí les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Vayan en paz. Gracias a Dios. Yo sé que el anillo lo dan hasta en la tarde, pero si lo traen, pásenmelo para que lo bendiga de una vez. ¿Ahí lo trae puesto? Dame el agua. Señor, dígnate bendecir este anillo, que es el que tú pusiste en los dedos de aquel hijo pródigo, regresando su dignidad para que, viviendo como verdadero hijo de Dios, siempre viva en la dignidad del amor tuyo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.